Del libro de Efesios. Recuerden que ya tuvimos el último sermón hace 15 días y ahora vamos a iniciar una serie de sermones del libro de Primera de Reyes. Este es un libro que encontramos en el Antiguo Testamento y me gustaría que, para que podamos entender, veamos cuál es el contexto de este libro en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos ubicarnos históricamente, para que podamos nosotros ir comprendiendo lo que la palabra quiere enseñarnos para nuestra vida. Este consejo de Dios que nos es necesario a cada uno de nosotros. Y lo que podemos decir es que el libro de Reyes o Primera de Reyes inicia con los últimos días de David. Después de que el rey David tuvo una vida llena de grandes obras, de grandes batallas. Recordemos que él fue el que venció a Goliat por el poder del Espíritu Santo. Fue ungido rey, enfrentó a Saúl, estuvo hasta en unas cuevas, tuvo que enfrentar muchas dificultades hasta el tiempo en que ya fue nombrado rey por parte de nuestro Dios. Y aquí ya nos encontramos en el término del libro de Segunda de Samuel, iniciando con Primera de Reyes. Estamos en lo último de los días de David. Ya está cercana su muerte y se está planteando quién será el sucesor del trono de David. Nosotros sabemos que la corte se había dividido en dos grupos. Esto lo vamos a estar viendo. Se había dividido en dos grupos. Y había uno que se había levantado para hacerse a sí mismo rey, uno de los hijos de David. Y estaba Salomón, al cual David había prometido que colocaría como rey después de él. Aquí el pueblo de Israel entra a una nueva etapa en su historia. Y se extiende esta historia hasta la caída de Jerusalén y la deportación en Babilonia, que esto ya está en el libro de Segunda de Reyes. El libro de Reyes antes estaba formado por un solo libro, que componía más o menos, o compone 400 años de historia de los reyes después de Salomón, porque inicia con el fallecimiento de David, los últimos días de David, fallecimiento de David, Salomón, y de ahí vienen todos los reyes de la sucesión. Más adelante el reino es dividido después de Salomón, en el reino del norte, el reino del sur, entre Judá e Israel. Y estos libros de reyes van avanzando hasta la época de la deportación en Babilonia y la invasión de los asirios. Y termina con el gobierno del último rey de Israel. Pero nosotros vamos a centrarnos en el libro de Primera de Reyes. Esta división se cree que se hizo en el siglo III antes de Cristo por parte de los mismos hebreos, pero antes era un solo compendio de libros. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en el libro de Primera de Reyes conforme por la voluntad de Dios. Tenemos nosotros ese canon establecido, inspirado por el Señor, para que como iglesia también seamos edificados con lo que el Señor deja ver a través de los sucesos que tuvieron estos reyes y los sucesos que iremos desarrollando también acerca de los profetas. Principalmente lo que podemos decir como introducción es que después de lo que sucede con David y Betsabé, ellos tienen un hijo que se llama Salomón. Salomón es erguido como rey, y una vez que inicia como rey, él ora por sabiduría a Dios. Al orar por sabiduría, nosotros sabemos todo lo que alcanzó su sabiduría, sus riquezas. Eso está desarrollado en el libro. Vemos nosotros que construyó el templo de Dios, del cual David solo dejó las tierras, los planos, pero le fue concedido a Salomón el que él construyera finalmente el templo para nuestro Dios. Eso le tomó 7 años. Luego de esto pasó 13 años construyendo un palacio para sí mismo. Y sucede algo con Salomón, que debido al número de esposas que tuvo,
él empezó a firmar tratados políticos y comerciales, tomando estas diferentes esposas, las cuales siguieron adorando a dioses paganos. Y él, Salomón, permitió que se levantaran templos paganos en el territorio de Israel. También lo vemos en Primera de Reyes 11. Ya después de la muerte de Salomón, el rey es dividido, el reino davídico se divide en dos estados independientes: Israel al norte y Judá al sur. Este último, Judá, tenía como capital a Jerusalén. Después de la muerte de Salomón, Israel es gobernado por una serie de reyes. Y estos reyes, muchos de ellos fueron impíos e idólatras. Y como consecuencia de su impiedad y de su idolatría, fueron alejando a la nación del Dios vivo. Ni siquiera hicieron caso a la predicación del profeta Elías, cuando se levantó este rey Acab con su esposa Jezabel, que llevaron esa adoración de Baal a una dimensión totalmente extrema, desafiando al Dios vivo. Dentro de esto estaremos viendo el enfrentamiento que tuvo Elías con los 400 profetas de Baal, lo que le sucede después en su ánimo, después de haber derrotado a estos 400 profetas, cómo decae su ánimo y cómo el Señor lo levanta para que siga cumpliendo el mandato que el Señor le había dado. Y esto nos va a ayudar a nosotros y nos va a enseñar que nosotros no podemos hacer cualquier cosa que nos separe de nuestro Dios, pues nosotros somos templo del Dios vivo. Dice 2 Corintios 6:16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El contexto general del libro habla acerca de esta idolatría. Y nosotros debemos entender que no hay una comunión entre los ídolos y el templo de Dios. No hay ninguna comunión. Y nosotros, como creyentes verdaderos, debemos separarnos, destruir los altares altos que haya en nuestro corazón. Nosotros muchas veces, y por la sociedad en la que estamos actualmente, no adoramos dioses paganos colocando estatuillas o colocando imágenes como tal, teniendo humo e incienso sobre ellos. Pero sí, muchas veces en nuestro corazón levantamos altares de cosas que son más importantes que Dios. Abandonamos a nuestro Dios, la oración a nuestro Dios, por los ídolos del dinero, de la avaricia, de los deseos que deben ser satisfechos, y nos vamos distanciando y separando de nuestro Dios. Y estamos mezclando el templo del Dios vivo con los ídolos. Debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos, porque nosotros debemos huir de la idolatría. Vamos a ver nosotros a través de la historia y del contexto del libro de Reyes todo lo que la idolatría le trajo al pueblo de Israel, para que esto nos haga ser conscientes de que nosotros solo debemos adorar al único Dios verdadero, al Dios vivo, a nuestro Dios todopoderoso. Aquí también nosotros vemos al profeta Elías que fue un precursor de Cristo y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Él recibió en el poder del Espíritu Santo el hacer milagros que le daban la credencial de ser una persona que estaba sirviendo al Dios vivo. Sabemos que él resucita de la muerte a la viuda de Sarepta, la cual exclama: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y de la misma manera nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento nuestro Señor levantó de los muertos a Lázaro, también resucitó al hijo de la viuda de Naúm y a la hija de Jairo. Nosotros también vemos al apóstol Pedro que resucitó a Dorcas y al apóstol Pablo que resucitó a Eutico. Todos estos por la obra y la acción soberana de nuestro Dios.
El libro de Primera de Reyes tiene muchas lecciones para nosotros los creyentes. Vemos también una advertencia, y la veremos acerca de las compañías y de las relaciones que nosotros entablamos, bien sea para el matrimonio o bien sea para las acciones diarias que nosotros realizamos. Pues vemos nosotros que Salomón se expuso a todos los extranjeros, a todos aquellos que eran contrarios al Señor, y dejó que esta gente hiciera los altares y fuera contaminado todo el pueblo. Nosotros debemos ser cuidadosos de qué estamos eligiendo para nuestra amistad, para que sean socios de nosotros, para los futuros cónyuges, aquellos que no se han casado. Dice la palabra en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos tratar de estar siempre llenos de la palabra y alejarnos de aquellas compañías que lo que hacen es que se maldiga el nombre del Señor, personas que son maldicientes, que son avaros, que no adoran al Dios vivo, que lo único que van a hacer es colocar en nuestro corazón semillas que nos pueden llevar a entrar en tentación, a apartarnos de nuestro Dios. Y debemos ser cuidadosos con eso. También nos enseña acerca de la experiencia de Elías en el desierto. También nos da una valiosa lección, pues después de su increíble victoria al matar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, su gozo por la palabra de Jezabel se tornó en una tristeza que lo hizo huir, lo hizo caer como en una decepción, como en una depresión, olvidándose de la grandeza y de las maravillas de nuestro Dios, de las maravillas del Dios vivo, hasta que nuestro Dios le mostró cómo no ha sido abandonado ni desamparado, y en el suave murmullo lo animó para que siguiera adelante. Asimismo, en nuestra vida nosotros debemos reconocer y entender que nuestro Dios no nos ha dejado, que no nos ha desamparado, que aún Él sigue con nosotros como lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Así que no debemos desanimarnos. Nosotros vemos las maravillas de nuestro Dios en su palabra y las hemos visto en nuestra propia vida, de cómo fuimos sacados del lodo de la desesperación, de la inmundicia del pecado, a una vida nueva en Cristo. Y no debemos nosotros olvidar sus promesas y que nuestro Dios es fiel, que Él cumple todas las cosas que ha dicho y cumplirá todas las que están por cumplirse. Y ese Dios es en el que nosotros confiamos. Por tanto, debemos aferrarnos a Él. Y nosotros, a través del libro de Primera de Reyes, vamos a poder comprender esto vivamente, con el testimonio de hombres piadosos que sirvieron a Dios, pero que también mostraron su humana debilidad, mostraron su pecado, mostraron cómo sentían las cosas, como nosotros también, como la iglesia del Señor, vivimos en este tiempo y las vemos en este tiempo. Así que el Señor quiere ayudarnos para que nosotros podamos tener esa comprensión y ese entendimiento a través de este libro, que nos hace una narración histórica, pero en esa narración histórica están implícitas todas estas enseñanzas que muestran y ayudan a que nosotros comprendamos lo que debe ser el obedecer al Señor. Porque todo el gobierno de estos reyes estuvo basado en lo que el Señor les ordenó en Deuteronomio 28, cuando les anunció las maldiciones y las bendiciones por obedecerlo o por no obedecerlo. Estos reyes vivieron en desobediencia y como tal trajeron maldición al pueblo de Israel. Pero nosotros también entenderemos que a pesar de todo este periodo histórico, donde vemos sus debilidades y vemos sus pecados, vemos la fidelidad de Dios a su pacto. Porque veremos el cumplimiento del pacto de Abraham, cuando Dios le prometió su tierra. Después a Moisés se le dijo que entrarían a la tierra prometida. Josué avanzó para poder luchar y tener toda esta tierra. Y veremos en el libro de Primera de Reyes el cumplimiento
de la promesa de ese pacto al gobernar sobre todo el territorio que Dios había prometido. Pero veremos que a pesar del pecado y la debilidad de todos estos hombres, Dios mantiene su promesa del pacto hecho a David, de que no faltará rey que se siente para gobernar sobre Israel, entendiendo que el cumplimiento de todo esto está en nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna eternamente y quien es el Rey soberano sobre el Israel, que es su iglesia, su pueblo. A eso apunta este libro de Primera de Reyes, que con la ayuda del Señor estaremos estudiando, avanzando en cada capítulo, versículo por versículo, para que poder extraer de él las enseñanzas para nuestra vida, para lo que el Señor ha determinado para nosotros. Finalmente, para terminar esta introducción, podemos ver nosotros que se hace una pequeña división de este libro Primera de Reyes, tomando como primer punto el fin del reinado de David, como segundo punto el reinado de Salomón, tercer punto la división del reino davídico, después los dos reinos hasta los tiempos de Elías, del profeta Elías hasta acá, y el fin del reinado de acá, iniciando Josafat y Ocosías. Eso es todo lo que se desarrolla históricamente en el libro de Primera de Reyes. Y en el día de hoy, con el texto que hemos leído, vamos a desarrollar dos aspectos en este sentido. Y por eso le he puesto a este sermón conscientes de nuestra debilidad. Y lo primero que nosotros debemos ver, lo primero que debemos comprender, después de haber visto el contexto del libro de Primera de Reyes y ver las lecciones de vida en las cuales estaremos trabajando, a través de la lección de hoy, lo que podemos nosotros ver es que el rey David se encuentra en un estado de debilidad. Está enfermo. Médicamente le aconsejan de que debe ser arropado por una mujer joven y virgen. Esto no es algo que se inventaron ellos en ese momento, era una práctica común y era un consejo médico común de la época. Aún el historiador Josefo señala que a muchas personas les aconsejaban cuando estaban con esta enfermedad que buscaran a una persona más joven, porque al ser joven y virgen su calor les ayudaba a que se les quitara ese frío que mantenían siempre en su cuerpo. Así que lo que él recibe es un beneficio médico hasta su muerte. La mujer que escogen era una mujer de Sunamita, era de Sunem, ese era el lugar de su nacimiento. Y esta región de Sunem quedaba en Edredón, cerca de Jezreel. Ellos eran de la tribu de Isaacar. Eso lo pueden leer ustedes en Josué capítulo 19, versículo 18. Y nosotros vemos que esta condición del rey David, esta enfermedad y esta mujer que fue entregada como si fuera su esposa, le hizo fue compañía y cuidado. La palabra es muy clara al decir de que no la conoció. En otras versiones dice, no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Ya? O sea, él simplemente era una medicina que le habían recomendado. Era una medicina que le habían recomendado. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nosotros a algo. A que nosotros debemos examinar nuestro corazón y mirar lo frágil que es nuestra existencia y lo temporal que es la vida de nosotros. Dice el Salmo 102:11: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Y nosotros vemos esa temporalidad, y esa temporalidad de la vida nos debe llevar a nosotros a pensar en la eternidad. ¿En qué será de nosotros cuando, así como el rey David, nos llegue ese momento de debilidad en el cual nuestra vida se irá apagando? Cuando llegue el día en que ya no estemos más en este lado de la eternidad, en este mundo, nosotros debemos pensar en la eternidad, pensar en lo que sucederá. Y esto, mis hermanos, tiene que ayudarnos para entender que estaremos con el Señor por la eternidad. Lastimosamente, el hombre natural
piensa en la eternidad, pero piensa en la eternidad a su manera, porque crea un Dios a su propio diseño, y es por eso que han inventado, para calmar su conciencia, figuras como la reencarnación, la meditación trascendental, el que las personas estarán en una calma cuando fallezcan y que no enfrentarán ninguna situación diferente. Muchos otros ya por leyes que se han aplicado y que están en vigor en ciertos estados de los Estados Unidos, están donando sus cuerpos para hacer árboles. Ya las personas tienen 3 opciones de ser enterrados. Pueden ser enterrados en la cristiana sepultura, pueden ser cremados o pueden ser dados su cuerpo para que sea un árbol. Y entonces lo que hacen es que hacen un tratamiento químico especial para que el cuerpo se vuelva un abono. Y cuando ese abono hace que nazca un árbol, están recordando y teniendo memoria de la persona que entregó ese cuerpo. Y esa es la forma en que el hombre que no cree en Dios piensa en la eternidad. Creen que la eternidad es eso, creen que permanecerán para siempre, así sea como un árbol. Pero nosotros sabemos que el hombre tiene una sentencia de muerte. Y la palabra dice de la manera que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que cuando una persona muere, lo primero que hace es encontrarse delante del juez justo del universo, el Dios Todopoderoso. Y si no está mediado por el Salvador, que es el Señor Jesucristo, lo que te encontrará será el tormento y el infierno por la eternidad. Así que, mis hermanos, el pensar en la fragilidad de la vida nos tiene que llevar a pensar en Cristo, a pensar en su palabra, a pensar en si estamos trabajando por lo eterno, por lo que permanece para siempre, por lo que hace tesoros en el cielo. El Señor dijo que nosotros no debemos atesorar cosas en este mundo, que debemos hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no se los comen. Usted aquí puede ver en la ciudad de Cartagena que es un testimonio vivo de cómo las cosas materiales se comen, se las come el ambiente. Si usted no cuida un carro, el óxido lo acaba. Si usted tiene un edificio frente al mar y no lo pinta cada 6 meses, el salitre lo corroe totalmente. Es lo que es la ley natural. La ley natural es de que todo lo que está en este mundo se envejece, perece, se va acabando. Y así nuestro cuerpo se va debilitando. El rey David, que libró todas las batallas, que tuvo toda la fortaleza, que dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que hable en contra del rey, de Jehová de los ejércitos? Y se paró frente a Goliat, un gigante, y le cortó la cabeza. Pero aún después de todo eso y de estar con la presencia, vivido en la presencia del Señor, vemos que la sentencia estaba sobre la vida de él. Un hombre débil también, y ya estaba muriendo. Ya necesitaba medicina, necesitaba cuidados. Y nosotros, mis hermanos, no debemos apegarnos a las cosas de este mundo, sino pensar que en nuestra debilidad, que ojalá estemos pensando en nuestro Dios, acercándonos a Él, viviendo para Él, viviendo conforme a su voluntad. Pero también nos deja ver este pasaje del rey David, que nosotros también necesitamos los unos de los otros. David, para poder sentir el calor, para poder ser curado de su enfermedad, necesitaba la compañía de su esposa. Dice Eclesiastés 4:11: además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Esto lo escribió el hijo del rey David. No sabemos, porque eso sería una especulación, si lo hizo porque vio a su papá que lo calentaba la tsunamita. Pero lo que sí estamos seguros es que nosotros necesitamos los unos de los otros, mis hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, como esta iglesia local Soberana Providencia, necesitamos nuestros hermanos los unos de los otros. Necesitamos servirnos los unos a los otros, darnos calor de hermanos los unos de los otros. Muchas veces hay hermanos que llegan enfermos, con sus problemas, con sus situaciones, con sus tristezas, con sus dificultades. ¿Qué estás haciendo tú por tu hermano? Por darle ese calor de amor a tu hermano, orando por él,
preguntándole qué necesita, cómo se siente, cómo se encuentra. Aún si hay una diferencia, enfrentémosla con el amor que el Señor nos ha señalado. Pero nosotros no fuimos creados para hacer ruedas sueltas. Nosotros no fuimos creados para ser predicadores solos que andan sin iglesia, deambulando de un lado a otro. O para ser cristianos que dicen que no necesitan de una iglesia, que ellos solo son cristianos en la casa. No fuimos creados para eso. Ni nuestro Dios nos diseñó para eso. Nuestro Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la palabra en Eclesiastés que dos son mejor que uno. Dice el texto que acabamos de leer que si se acuestan juntos se mantienen calientes. Nosotros necesitamos de esa unidad en la iglesia. Nosotros necesitamos los unos de los otros, entendiendo que somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. En Él es que tenemos nuestra fortaleza. Así que, mis hermanos, debemos nosotros comprender que nuestra debilidad está dada por el pecado. Nosotros sí iremos debilitándonos. Usted puede ver a un anciano que alza pesas. Por más que él quiera, es anciano. Su rostro es de anciano. Puede tener ciertos mejoramientos en su salud, pero la debilidad de nuestro cuerpo es una realidad. El envejecimiento es una realidad. El término de nuestros días es una realidad. Y cada persona debe vivir sus años y sus días conforme el Señor se lo permite vivir. La mujer que es señora debe vestirse como señora, no puede vestirse como una jovencita. El varón que es varón señor debe vestirse como un señor, no debe vestirse como si fuera un muchachito, como dicen en el mundo un Coca-Cola. Debe estar la persona bien pulida conforme el Señor le ha determinado. Porque nosotros dependemos de nuestro Señor. Y reconocemos que aún nuestros últimos días, aún si entramos a la vejez, aún si transcurren nuestros años, son para la gloria del Señor. Y queremos vivir conforme a su voluntad. Pues gracias al sacrificio de nuestro Señor, nosotros, mis hermanos, podemos permanecer eternamente. Y el fin de nosotros no será esa muerte, no será esa debilidad, sino que será el estar con el Señor para siempre. Dice la palabra en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué brillo precioso es el de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de la muerte eterna. Y sabemos que como David experimentaremos muerte y dolor, pero después tendremos una plenitud de vida eterna en el gozo de nuestro Salvador. Por eso hoy debes preguntarte, mi hermano, ¿ves tu fragilidad? ¿Piensas en la eternidad? ¿Estás atesorando tesoros en el cielo? ¿Vives para Cristo? ¿O solo te estás desgastando en lo perecedero de este mundo hasta la debilidad de tus días, donde no encontrarás contentamiento? Si no estás con Cristo, no encontrarás el contentamiento. Así que, mis hermanos, nosotros hemos iniciado este estudio y vemos a través del ejemplo del rey David la debilidad de nuestros años, de que somos mortales, porque ni David, con toda su grandeza, que tenía el corazón conforme al Señor, fue exento de recibir la sentencia que ha sido dada a todos los hombres. Todos nosotros enfrentaremos la muerte, mis hermanos. Y en segundo lugar, vemos nosotros que esta debilidad que mostraba el rey David nos lleva a nosotros como creyentes a pensar que esa debilidad debe apuntar a nuestra necesidad de Cristo. Así que nosotros tenemos que ver la debilidad como un triunfo. La debilidad es un triunfo para el creyente. Dice la palabra en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nuestro vivir es Cristo, nuestra verdadera firmeza no está en nosotros mismos, no está en lo que somos, no está en nuestras fuerzas, sino que está en nuestro Señor Jesucristo. En unión con Él es que recibimos todas las cosas.
Nuestra justicia no es la que nos acerca a Dios. Nuestras obras no son las que nos acercan a Dios. Nuestra verdadera justicia es Cristo. Nuestra verdadera fortaleza es nuestro Señor Jesucristo. Debemos aferrarnos a Él. Él es la piedra viva, el Dios eterno, en quien nosotros podemos ser apoyados. Por su obra en la cruz hemos sido salvados, y ahora en unión con Él somos nosotros también piedras vivas que estamos siendo edificados en una casa espiritual y aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Estando en comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, viviremos seguros, aún en la debilidad. Dice el Salmo 18:1: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nuestra firmeza está en nuestro Señor, no está en nosotros mismos. Nosotros vemos que el rey David veía cómo las fuerzas se le terminaban. Estaba viviendo sus últimos momentos. Estaba al borde de enfrentar la muerte. Pero nosotros sabemos por los salmos que David confiaba plenamente en el Señor. Los salmos, él decía que el Señor era su roca, era su salvador, era su fortaleza, era su amparo, era su refugio, era el que lo hacía descansar en verdes pastos. Es una persona que nos muestra que a pesar de la debilidad de la vida, a pesar de la debilidad de sus años, él reconoció siempre la grandeza del Señor y a quien estuvo aferrado siempre. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que estamos firmes es en Cristo. Que nosotros, estando en Cristo, aunque somos débiles, somos fuertes. Y que aún enfrentando los últimos días de nuestra vida, sabemos cuál es la esperanza. Que terminaremos abriendo nuestros ojos en los brazos de Cristo. Pero si tú no crees en Cristo y continúas en tus fuerzas y continúas en tu debilidad, cuando abras tus ojos te encontrarás en los brazos del diablo, en el infierno, donde ya no habrá más esperanza, donde no habrá opción de escuchar el Evangelio, donde no habrá vida. Así que si tú no crees en Cristo, arrepiéntete y cree en el Señor para vida eterna. Búscalo con todo tu corazón, humíllate delante de Él. No vivas más por tus deseos, por tus placeres, por los anhelos de tu vida. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y tú, mi hermano, creyente, entiende que la firmeza de tu corazón está en Cristo, en su palabra. Hay que ejercitarse en los medios de gracia. Nadie nos arrebata de la mano el que estamos en el Señor. Nadie puede quitarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. La palabra es clara al advertirnos que en Él estamos seguros. Dice 2 Corintios capítulo 12: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que hay una conexión, mis hermanos, entre la firmeza recibida de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos basta su gracia,
en donde nuestro corazón, convertido por la acción soberana de Dios, reconoce la debilidad y la fragilidad y sabe que en esa debilidad somos fuertes en el Señor y debemos gloriarnos en nuestras debilidades. Por eso es que nuestra debilidad es un triunfo. Somos débiles, necesitamos del Señor, y como David entendemos que por más cosas que tengamos, por más dinero, por más comodidad, por todas las cosas que hayan materiales, nada nos hará escapar de nuestra condición real, mis hermanos. Las tumbas están llenas de millonarios y de pobres. La sentencia es para todos. Todos caminamos en esa debilidad, pero hay una diferencia para el creyente. El creyente camina en debilidad con una esperanza bienaventurada en Cristo el Señor. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que sostiene y que a pesar de la enfermedad o del dolor, como vivía el apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Seguía predicando al Señor con gozo, con alegría, gozándose. Porque nosotros, mis hermanos, debemos entender que nuestra vida está amparada en Cristo y que nuestra esperanza está en que estaremos con Él por siempre. Por eso cualquier debilidad, cualquier situación nos acerca más a nuestro Dios. Aún la debilidad que estaba viviendo el rey David, que era la debilidad para la muerte, esa muerte nos llevará al mejor lugar donde queremos estar, mis hermanos, que es con Cristo por toda la eternidad. Así que anhelemos a nuestro Señor y vivamos para su gloria, mis hermanos, y que ojalá nosotros podamos entender que en la debilidad somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos.